Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo desde dónde nos estén escuchando. Tenemos el gusto de abrir esta paralela, donde vamos a estar trabajando ni más ni menos que, experiencias sobre cómo se han mejorado la experiencia, valga la redundancia, de aprendizaje en línea, ¿sí? Este claramente es uno de los temas claves o estrellas en este momento porque, fruto de los confinamientos, nada, se ha generado toda una necesidad, pero también a partir de esa necesidad y esa obligación, toda una revolución de ver distintas posibilidades que tenemos a disposición para aplicar en la enseñanza, ¿sí? Y creo que nos ha permitido experimentar algunas cuestiones que quizás siempre te había miedo de hacer y de probar, ¿sí? Así que pero en este caso tenemos la suerte de que tenemos 3 casos súper interesantes de experiencias de universidades que ya habían empezado a trabajar en estas cosas, seguramente que si lo pudieron implementar ya venían trabajándolo en forma previa a la pandemia, pero bueno, va a ser interesante también escuchar su mirada luego de haberla transitado. Así que bueno, sin más preámbulos, voy a ir presentando a los ponentes y ellos luego van a justamente hacer su presentación. Simplemente les quiero hacer un comentario que es el siguiente. La idea es que vayan presentando, van a tener 15 minutos para plantearnos sus aspectos más significativos o relevantes de la experiencia que han planteado, porque siempre son más ricas, pero siempre lo que les pedimos es que en esos 15 minutos traten de transmitir lo que les parece que puede ser más interesante para ustedes y después, obviamente, que van a tener los trabajos escritos en el caso justamente de los trabajos que fueron seleccionados, pero también nos interesa mucho el intercambio posterior. Entonces, ahí si bien va a ser al final, luego de terminada todas las presentaciones, quizás le va surgiendo la inquietud o la duda en el momento y lo que nos beneficia la conferencia en modalidad en línea justamente es que tienen una opción que es la que dice Q y A, entonces en ese mismo momento ya pueden ir planteando esas inquietudes, reflexiones que quieran charlar con los ponentes después para que llegado el momento yo se las pueda trasladar y generemos este intercambio, ¿sí? Entonces, simplemente ese comentario, que no lo hagan por el chat, chateen todo lo que quieran, ¿sí? En el medio eso está buenísimo, pero digo, cuando las preguntas a los ponentes les pido si me lo hacen, si lo pueden hacer por la opción que dice Q y A. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la presentación del primer trabajo, que se llama Acercando las tecnologías a las aulas, acelerando el aprovechamiento escolar. Ese caso es una experiencia de México y la va a presentar Felipe de Jesús Orozco Luna, que para comentarles brevemente así unas líneas de su bio, él ha trabajado en distintos roles dentro de la querida Universidad de Guadalajara. En particular tengo un gratísimo recuerdo yo, que gente que quiero mucho. Esto es un comentario ahí personal, pero que no puedo dejar de hacerlo. Y bueno, él ha sido desarrollador del Data Warehouse institucional, arquitecto de datos, diseñador y desarrollador de soluciones de datos para su análisis y explotación. Y hoy trabaja en el Centro de Análisis de Datos y Supercómputo, que se llama CADS, apoyando el área de vinculación con investigadores, soportes de analítica de datos y HPC, ¿sí? Computación de alto desempeño. Y actualmente, disculpen el perro, actualmente estudia el doctorado en tecnologías de la información. Ahí así apago mi micrófono para que no dejen de escucharlo a Lolo también y le doy la palabra a Felipe. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí ven mi presentación, ¿verdad? Sí, perfectamente, Felipe. Muy bien. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes, estar en este foro. Es un orgullo representar a la Universidad de Guadalajara.
Y bueno, les quiero compartir algo que hemos estado trabajando, una pequeña herramienta que el objetivo pues es precisamente ayudar a acercar la tecnología a las aulas, ¿no? Y les voy a platicando un poquito el contexto de dónde nació esta idea, de cómo se nos ocurrió o dónde vimos la necesidad. En octubre del 2018, la Universidad de Guadalajara inaugura el Centro de Análisis de Datos y Supercómputo, que tiene las siglas de CATS. En este centro, después de inaugurarse y como parte de su trabajo dentro de la universidad, pues se vio la importancia de impartir cursos, de involucrar a los estudiantes y apoyar a los investigadores en apropiarse y en hacer uso de las tecnologías. La imagen que están viendo, bueno, es uno de los tantos cursos que en su momento, antes de la pandemia, tenemos habitualmente todos los viernes, por ejemplo. Llegamos, por decirles un dato, casi llegamos a tener un año completo sin interrupciones dando este tipo de cursos. Y bueno, una vez la pandemia se acabó esta dinámica. Pero bueno, estos cursos, digo, el contexto a mí me parece bastante interesante. Estos cursos que estaban orientados al uso de las tecnologías y que también estaban orientadas al uso de herramientas de Big Data, de cómputo de alto rendimiento, en temas de paralelización, de programación, etcétera. Bueno, fue un éxito porque tenemos el apoyo y el acompañamiento de investigadores y tenemos de profesores y de estudiantes. Y algo que fue algo de nuestra sorpresa, porque inicialmente a lo mejor pensamos que el interés iba a ser poco y nuestra sorpresa fue que el interés era bastante grande y que no solamente eran estudiantes, por ejemplo, del área de tecnología los que estaban interesados en usar estas nuevas herramientas o estas nuevas facilidades que proporcionaba la universidad a través del Centro Supercómputo, sino que había estudiantes de todas las áreas, es decir, había desde el área económica administrativa, había áreas del área de informática, de tecnología, había muchos del área de la salud. De hecho, gran parte de las personas que estuvieron influyendo mucho por su interés fue precisamente todo el área de salud que estaban súper interesados en el uso y aplicación de herramientas. Bueno, ¿por qué doy todo este contexto? Porque parte de lo que observamos en ese aprendizaje de compartirles herramientas y uso de tecnología a personas que no necesariamente estaban versadas en tecnologías, en el sentido de que no tenían formación de IT, sino que eran estudiantes, pero que querían aplicar la tecnología, usar supercómputo en algunos casos, Big Data en otros casos, incluso temas de inteligencia artificial. Bueno, lo que vimos era que había un cierto reto, un cierto problema en cuanto a la adopción de las tecnologías, es decir, las curvas de aprendizaje o el cómo usar las tecnologías a veces era un poquito difícil. Y en ese sentido, la herramienta que hemos trabajado nosotros tiene el objetivo de que la apropiación y la adopción del uso de estas herramientas sea utilizado. Déjenme también ponerles en contexto que, bueno, por una parte, vi esta necesidad y la vimos personal que trabajaba en CATS, que trabaja en CATS. Y además, esta experiencia también vino aunada con la experiencia de que afortunadamente fui invitado a colaborar en ayudar, siendo asesor
académico, profesor en un curso que aquí en México se llama Programa Delfín. Es un programa interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación y el posgrado del Pacífico. Es un programa que están involucradas aquí en México por lo menos más de 120 universidades e institutos, y que el doctor Raúl Bautista, bueno, me hizo favor de invitarme a uno de sus veranos de investigación, y en esos veranos de investigación él es del área de genómica, y en estos cursos veía este tipo de necesidad también, es decir, ¿cómo haces que una persona que viene del área de la salud le ayudes a que pueda utilizar las herramientas y que se apropien y que a lo mejor le quites una capa de dificultad, le quites algunas complejidad en el temas de instalación, de configuración? Y entonces, bueno, viene todo este tema que hemos estado trabajando. Realmente es un tema también, un proceso de maduración, pero que hemos visto que es útil y que seguramente lo podemos compartir para que tal vez a otros les sea útil. Bueno, sin más preámbulos, les voy compartiendo hacia el concepto que engloba esta herramienta que hemos desarrollado. Bueno, la herramienta que la nombramos Container Teaching Tools, y esta herramienta, lo que estamos vislumbrando en el momento de su diseño era, ok, por una parte, tenemos los materiales del profesor de su curso, y por otra parte, tenemos los materiales que una vez que toma el curso el alumno también deberían ser considerados dentro. Pero todo esto, el curso del profesor generalmente puede utilizar alguna aplicación científica o alguna aplicación académica. Entonces, la pregunta o lo que nos respondimos fue cómo englobamos que esto, tanto el material del profesor, el material que está produciendo el alumno por el estar cursando el curso, y las herramientas necesarias del curso están todos integrados en un solo repositorio. Entonces, esta es básicamente la idea central de esta herramienta, es decir, conjuntar y que sea de manera fácil, accesible, y que quitarles esa capa de a lo mejor de complejidad que en algunas ocasiones puede resultar un dolor de cabeza para los que son del área de tecnología y los que no lo son de tecnología. Un caso que seguramente puede ser muy notorio, o seguramente les habrá pasado a alguno de ustedes, es quieren instalar una aplicación científica que tal vez en Windows parece ser algo bastante trivial, de siguiente. Cuando ustedes quieren hacerlo funcionar en un ambiente Linux porque quieren mayor desempeño, esto puede en algunas ocasiones ser un dolor de cabeza. Si lo quieren instalar, lo quieren compilar, lo quieren configurar y que esté al 100%. Y bueno, eso es lo que queríamos evitar, y que además el alumno le pudiéramos animar a que se involucrara, porque también lo que llegamos a ver mucho es que en algunas ocasiones desanima un poco el enfrentarse a esa complejidad de que tienes que instalar o que tienes que compilar una aplicación, y entonces, no sé, una persona del área de la salud va a decir, oye, no me metas en esos líos, o sea, eso es bastante complicado para mí, porque lo que yo sé y soy experto es en el área de análisis genómicos, pero me complicas mucho en hacer la instalación de una herramienta. Entonces, bueno, esta es la idea central que estuvimos trabajando. Y bueno, ¿cuál es la arquitectura que desarrollamos? Digo, es básicamente, estoy desglosando un poquito más. Tomamos una pequeña rutina en Python. Esta rutina en Python lo que nos va a hacer es como si fuera una pequeña basecita donde nos va a integrar
un identificador de una aplicación científica, un identificador de los materiales del curso y también un apartado donde los materiales que el alumno está generando se van a estar resguardando. Aquí, digo, ¿por qué pudiera parecer a lo mejor algo a lo mejor muy simplista el por qué lo estoy mencionando? O sea, pareciera muy simple el que tomo estos tres y los pongo en un repositorio único. Ok, aquí viene parte de en cómo nos estamos apoyando. Ok, aquí lo que estamos partiendo es que a través del uso que se está haciendo ya de las tecnologías, por ejemplo, de los contenedores, aquí solamente mencionamos seguramente los más populares, hay muchísimos, y seguramente esos son los que apenas estamos como trabajando, con los que estamos trabajando, pero bueno, el tema es que podemos utilizar herramientas, aplicaciones que ya están debidamente preparadas para que podamos o el estudiante pueda utilizar estas imágenes diseñadas en los contenedores. Sabrán ustedes que ya hay muchas iniciativas como Docker Hub o inclusive iniciativas de algunas otras universidades e institutos en todo el mundo donde crean imágenes de contenedores para facilitarles su acceso a los investigadores, inclusive a los alumnos. Entonces, nos apoyamos bajo este tipo de tecnologías y aquí lo que estamos preveyendo es que puedes tomar imágenes que ya están diseñadas o imágenes oficiales del fabricante, o bien puede ser diseñada por el profesor. Es decir, el profesor establece cuáles son las herramientas, cuáles son las librerías que requiere tal vez para probar cierta tarea o las librerías que puede requerir para su curso. Y entonces el profesor pudiera diseñarlas o ayudarse de gente del área de tecnología para desarrollar una imagen, o bien pudiera ser que, y este es el caso que creo que se está dando en muchas universidades, están creando sus propios repositorios de imágenes de aplicaciones científicas. O el caso que les mencionaba, puede ser entonces también tomar a las aplicaciones científicas hechas por terceros. Y bueno, todo esto lo puedes entonces, identificas o creas una imagen y esta es la imagen es la que vas a utilizar. Esta imagen, por supuesto, que debe estar en la nube para que básicamente en la herramienta de Container Teaching Tools tú vas a decir dónde se encuentra esta herramienta. Entonces, como el primer paso es identificar cuál es la herramienta que se va a utilizar y en dado caso, si la herramienta no está totalmente adecuada al curso, entonces puedes tomar un contenedor y en dado caso terminar de incluirle las herramientas o librerías que necesitas para que tengas un contenedor que esté totalmente apropiado para el curso. Y bueno, eso es por la parte de obtener la herramienta. Entonces, por otra parte, ustedes seguramente también ya están totalmente involucrados. Ya ahorita es muy común que muchos materiales de los profesores, de materiales educativos en temas de investigación, incluso las tareas de los alumnos ya simplemente las hagan en repositorios de tecnología JIT. Y entonces lo que nosotros estamos planteando es, ok, entonces el profesor pudiera poner el curso que ya están impartiendo, ponerlo en una de estas tecnologías si es que no está allá. Y entonces este curso va a estar como diseñado para poder utilizar el contenedor que ya se identificó o que ya se creó. Y entonces
gracias a que estas tecnologías pues están disponibles para su acceso en la nube, entonces la idea es, ok, vamos integrando la imagen, el contenedor, y esto lo vamos a integrar en la herramientita que estamos diseñando para que básicamente, bueno, por una parte, deje continuo. Perdón, aquí es lo que me faltaba. También el tema del crear este espacio de materiales de JIT, pues puede ser que es un tema que desarrolla el profesor, que lo desarrolla localmente en la universidad, lo desarrolla a lo mejor un tercero, y bueno, este material se comparte para crear un curso. Este es de manera resumida, el cómo trabajaría, ¿no? Entonces, por ejemplo, el profesor quiere crear un curso. Entonces, por una parte, identifica o verifica que la imagen necesaria, ya sea en contenedor pudiera ser contenedor Docker o pudiera ser un contenedor Singularity. Y además ya tiene preparados los materiales en JIT. Entonces, básicamente, lo que ahí tienes, ya tienes dos referencias, dos ligas web, y a partir de esto, entonces, a través de la herramienta de Container Teaching Tools, tú la das de alta en esta pequeña herramientita, que lo que va a hacer esta herramientita es que va a ir generando una basecita de datos, pero además te va a permitir que tú básicamente, al alumno, tú le vas a decir, ok, mira, te voy a pasar un pequeño programa en Python, es una rutina muy pequeña, y esta rutina, te voy a pasar un token. Este token es el identificador del curso que va a contener, entonces va a hacer referencia a la imagen del contenedor y a los materiales chip, y lo bonito de la herramienta, o lo que estamos buscando que sea, es que prácticamente el estudiante en un ambiente Linux, eso es importante, actualmente en Linux, en un ambiente Linux, corra este programita en Python, junto con el token del curso, y de manera automática, baje, bueno, por una parte, si no tiene configurado Docker, lo va a configurar automáticamente. Si tiene, va a hacer una verificación si ya está previamente instalada esa imagen. Si ya está, pues simplemente ya va a mandar el mensaje de que la imagen ya está disponible, que el curso ya está disponible. Pero el punto es que la intención es que va a quitar una capa de complejidad, porque la idea es que va a tener, una vez que se ejecute la herramienta y haga la respectiva descarga de las aplicaciones y las respectivas validaciones, el alumno ya va a tener listo, por una parte, las herramientas listas para ejecutar, y por otra parte, los materiales del curso, e inclusive preparamos o sugerimos una carpeta donde los alumnos puedan estar resguardando los materiales o los ejercicios que van desarrollando del curso, pensando de que puedes tener un conjunto de cursos al mismo tiempo. Y en ese sentido, buscarle dar muchísima versatilidad y quitarles toda esta capa que pudiera ser muy compleja, y simplemente es como decirles al alumno, vamos a dejarles todo el material y todo el ambiente que ustedes necesitan para que ustedes se enfoquen. Y básicamente, como para terminar esta idea, yo me llegué a encontrar con algún profesor y platicar como este tipo de tema, y yo le decía, ¿y cómo le va con el tema de instalación, ¿no? De las herramientas? Y me decía, a veces se da el caso de que está terminando todavía el semestre y todavía hay algún alumno que por temas de su hardware, temas de su máquina, dificultades, no se pudo instalar la herramienta, y entonces él no aprovechó en el curso. Aunando a esto, pues, gracias al uso de tecnologías como contenedores, se quita también esta capa
de buscar qué tipo de configuración es la correcta, sino que Docker, al correr en muchos sistemas operativos y versiones de hardware, entonces le quitas esa capa de complejidad y le das enfocar totalmente al alumno. Tengo, no sé cómo ande de tiempo. Ya estamos pasados, sí, sí. Bueno, sí, si gusta, bueno, ya para cerrar, de las tareas que nos tienen, que tenemos por pendiente por realizar, estamos buscando dónde hospedar esta herramienta. También queremos difundirla, queremos hacer un pilotaje tal vez dentro de una universidad, y estamos probándolo con diversas distribuciones de Linux. Estamos totalmente abiertos, los queremos escuchar, queremos seguirles compartiendo y bueno, les dejo nuestros datos y es un gusto poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias, Felipe. Bueno, súper interesante. Igual ahí la idea es que cuestiones que quizás no pudo desarrollar o que le generen dudas a partir de su uso, etcétera, puedan hacer las preguntas y dejamos esa explicación justamente para luego de las presentaciones. Vamos a ahora, ahí te agradezco si dejamos de presentar. Ahí está. Sí. Perfecto. Y bueno, y ahora le voy a pasar la palabra a Pedro Antonio Pot Flores, también de México, en este caso de la Universidad de Yucatán. El trabajo se llama Arquitectura de los Servicios de Tecnología Educativa, Tecnología Educativa de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y para presentarlo con algunas líneas a Pedro, podría comentarles que es licenciado en Administración de Tecnologías de la Información, maestro en Tecnología Educativa, con más de 8 años de experiencia en la administración de los entornos virtuales de la universidad, justamente. Es asesor de instituciones públicas y privadas en el sector educativo para la implementación de plataformas educativas y servicios de TI en diferentes estados de México. Y es el director de Cajul TI y, bueno, también nos comenta que es padre de familia. Bueno, Pedro, todo tuyo. Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente, si quieres. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Voy a compartir la presentación de ese trabajo que realizamos en conjunto, la maestra Carmen Díaz y su servidor, denominado pues Arquitectura de los Servicios de Tecnología Educativa de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es un trabajo interesante y que nos ha apasionado mucho porque concentra los esfuerzos de diferentes áreas de la universidad, ¿no? Va perfectamente alineado también a lo que la universidad contempla como su filosofía y sus objetivos en su agenda a corto plazo, ¿no? Quiero iniciar contextualizando un poco de cómo surge esta necesidad de implementar una arquitectura sobre los servicios de tecnología educativa, ya que la universidad, con más de 26,000 usuarios y ya con programas de estudio alineados totalmente al modelo educativo, cuenta ya con una oferta educativa también en la modalidad virtual, incluyendo un programa de bachillerato. La universidad, pues desde el 2002, utiliza los entornos virtuales de aprendizaje, los LMS, esto para satisfacer necesidades específicas. A lo largo de los años, pues ha ido evolucionando de acuerdo a los cambios que han ocurrido de manera interna y externa sobre este tipo de servicios. Y un momento muy importante es cuando se inicia la implementación o la actualización del modelo académico y de la universidad, denominado modelo académico para la formación integral. Modelo educativo para la formación integral. Y en este momento, estamos hablando del año 2011-2012,
pues también se lleva a cabo una evolución de estos servicios de tecnología educativa. Nace este proyecto denominado WADI Virtual, donde los programas educativos que se iban alineando al modelo, pues terminaban con unos planes de estudio, que ya con todas las características que se requerían, y se pasan a la parte de la creación de un curso virtual. Esta era pues parte de la habilitación que se lleva a cabo en el modelo educativo. Este modelo educativo pues demanda el uso de entornos virtuales de aprendizaje, tanto para la modalidad presencial como para la modalidad virtual. De aquí nacen pues necesidades muy específicas para crear un servicio que integre todas estas necesidades, pero que también satisfaga las necesidades de los profesores y estudiantes, ¿no? Se comenzó a hacer un análisis del entorno externo e interno de la universidad. Se tuvo en cuenta la experiencia que el equipo técnico lleva a cabo durante varios años de la implementación de servicios parecidos, lo que ha ocurrido en otras universidades sobre esta implementación de servicios de tecnología educativa. Y pues terminamos creando estas 6 líneas, líneas importantes, que son la demanda de los entornos virtuales de aprendizaje, una demanda ya ahora institucional de estos servicios, la evolución de los servicios que ahora van cambiando con más frecuencia. Los profesores y estudiantes, nuestros principales usuarios, pues demandan servicios de calidad estables y también pertinentes. Aprovechar la experiencia de aprendizaje en línea que ya profesores y profesionales de educación ya tienen. Crear condiciones específicas para una oferta en línea, incluyendo la educación continua, y también fomentar la internacionalización de la práctica docente a través de estos medios. Todas estas necesidades, todas estas líneas que se detectaron, se fueron conformando de tal manera que creamos esta solución. Esta solución que se representa en este diagrama, un diagrama que me gustaría explicarles un poco más, está conformado por 3 elementos en este diagrama del Venn, donde existen 3 actividades importantísimas para cualquier servicio de tecnología educativa. Por un lado está la gestión de los servicios que pues provee todo este soporte, la parte de producción del contenido y la parte del consumo del contenido. Estas tres actividades vemos que se delimitan y tienen también una distribución de los actores involucrados. En este caso, pues podemos identificar a los profesores que están compartiendo responsabilidades de producción de contenido con el consumo de contenido, de tal forma que ellos también son habilitados, se vuelven estudiantes en un determinado momento. Los alumnos que consumen todo lo que se produce en esta solución, en este entorno. Y quiero destacar también al gestor tecnológico, el cual es un profesional capacitado en el uso de sistemas de información, que es responsable de la implementación de cursos dentro de una dependencia específica. Él transita entre la gestión y la producción de contenido, ya que es responsable de él. El identificar a cada actor dentro de estas 3 actividades nos hace definir muy bien cuáles son las necesidades que ellos requieren y cómo atenderlos dependiendo de su ámbito, de su contexto, ¿no? Por un lado, pues la producción del contenido y el consumo del contenido, que aquí vemos a profesores, alumnos, también están pues agentes externos al proceso educativo como evaluadores. Todo esto está delimitado por esta línea que vemos aquí en rojito, que es el modelo académico, ¿no? De cómo se debe realizar, que sea pertinente, que sea alineado al modelo, pero también que pueda ser pertinente para los programas de estudio. Por otro lado, existe esta línea en amarillo que
está sobre la gestión del servicio, donde está todo el equipo técnico, pero también la parte de gestión y todos los usuarios que también influyen en la toma de decisión para la evolución y mantenimiento de ese servicio, ¿no? Está regido por tres grandes pilares, que es la delegación, el seguimiento y la competencia. Todo este diagrama, bueno, aquí les describo igual que existe gracias a que estamos sobre una infraestructura basada en la nube que le da soporte a toda esta solución. Y pues gracias también a la comunicación efectiva, otro elemento muy importante para poder integrar pues áreas que de manera muy cotidiana. Bueno, les continúo platicando al respecto, pues este diagrama engloba todo lo que es la solución que se implementó de la arquitectura. Para que nosotros podamos implementar un diseño para pasarlo del papel ya a las acciones, tuvimos que definir 5 componentes. Estos componentes, a continuación se los presento, se tuvieron que ir implementando a la par del equipo técnico y también con la relación entre las áreas, entre los departamentos que llevan a cabo procesos académicos y también administrativos. En este caso nosotros, de manera muy particular, tenemos un énfasis sobre el personal que brinda la atención al usuario, ya que pues es un elemento y un capital formado, un capital que lleva bastante tiempo desarrollando estas actividades y que pues tenemos que reflejar en que el personal altamente capacitado puede brindar un servicio de la misma nivel de calidad. Bueno, estos componentes paso a describirlos. Por un lado, pues está la infraestructura de nube, una tecnología que está comprobada, pues ya que diferentes servicios, tanto institucionales como de otras instituciones, se soportan sobre él. Es una infraestructura que nos brinda, pues, a hacer estas implementaciones de manera más económica, al ser utilizado únicamente la tecnología que nosotros requerimos en la medida que nosotros lo deseamos. Nos facilita tener siempre actualizado estos componentes, pues ya que se delega al proveedor, facilita la parte de mantenimientos y pues nos facilita también la integración, ¿no? Como plataforma tecnológica nosotros usamos un gran concentrador, en este caso Moodle. Usamos Moodle como un gran concentrador ya integrado con Office 365 y el cual también nos da la oportunidad de que los profesores vinculen otras herramientas que ellos consideren pertinentes para el desarrollo de sus planes de estudio. También otro componente pues es el proceso de provisión. El proceso de provisión de los servicios de tecnología educativa. Está dividido en 3 esquemas: el esquema de responsabilidades y delegación de actividades, de comunicación efectiva y la gestión del talento humano. El esquema de atención a usuarios es el 4º componente, está dividido en tres niveles de atención a la dependencia, que es provisto por el gestor tecnológico, que tiene una atención directa tanto con estudiantes y profesores. En un segundo nivel pues está el departamento de tecnología educativa, que brinda atención global a problemas globales, y en el tercer nivel pues está la infraestructura tecnológica para pues darnos soporte a la parte donde pues nos conectamos con diferentes servicios de la universidad, como la autenticación, como los componentes de seguridad y todo lo que está alrededor que provee este servicio tecnológico. También el 5º componente pues está que tenemos nosotros que alinear nuestra atención para la mejora de la experiencia del alumno. En este caso nosotros clasificamos en 3 pilares. El primero es el soporte técnico, provisto por la Coordinación General de Tecnologías de Información a través del sistema de atención a usuarios. El soporte académico,
provisto por el gestor académico y las coordinaciones de cada programa de estudios, y el servicios escolares, que son procesos administrativos que pues el estudiante tiene que llevar a cabo y es soportado, bueno, es provisto la atención a través del, pues, el control escolar de su dependencia, ¿no? Y todo esto, pues a través también puede ser enlazado, canalizado a través del sistema de atención a usuarios de la Coordinación de Tecnologías de Información. Esta solución nos da resultados muy interesantes, como es el que pues procesos de mantenimiento ya son coordinados a través de las dependencias que les impactan, ¿no? Tanto las dependencias de educación superior como dependencias administrativas nos coordinamos para que estos procesos, que de manera en un ambiente ideal no se detienen, se están funcionando 24 horas, pero pues estos procesos de mantenimiento, de actualizaciones, se llevan a cabo de manera coordinada, ¿no? Ese es el resultado de una comunicación efectiva. También se optimizó, se pudo reducir costos a través de la implementación de servicios en la nube, optimizando componentes como es esta tecnología, sin reducir pues la calidad del servicio, ¿no? Y pues se está elaborando, ya se está implementando un programa de habilitación tecnológica y digital para los gestores tecnológicos, que estos son la primera línea de atención a los usuarios, pues tienen que estar pues muy bien capacitados, ¿no? Y pues otro resultado también interesante que realizamos es la integración entre Moodle con los servicios de Office 365, que ya nos provee estas facilidades, esta tecnología, ¿no? Y pues se está, pues ya con toda esta información se tiene suficientes insumos para generar tableros que nos dan indicadores para apoyar a la toma de decisiones. Aquí les presento algunos indicadores que estamos manteniendo en estos tableros, como son las dependencias atendidas, el número de profesores que se están atendiendo, por niveles educativos, los estudiantes, la cantidad de estudiantes que ingresan de manera semanal, incluso diarios, la parte de administración a los incidentes, y también algo muy importante que nos da mucha retroalimentación es la parte de la satisfacción del usuario. Y pues el incremento y la especialización de los servicios, ¿no? Que vamos nosotros pues ya teniendo esta información para mantenernos actualizados en cuanto a las necesidades reales de los usuarios. Es muy evidente que durante esta implementación pues existen también aprendizajes, y los cuales vamos documentando de esta forma. Vamos describiendo, por un lado, pues que cuando empezamos la implementación pues desconocíamos pues sobre las habilidades digitales de los docentes, ¿no? O sea que algo muy interesante, ¿no? Que nuestra solución está enfocada, nosotros como parte tecnológica, pues en una solución ideal, pero que también tenemos que ir alineando, y eso lo hicimos más adelante, pues de que la parte de la habilitación digital de los docentes es algo primordial para que el sistema se utilice de la mejor manera. La falta de un diagnóstico integral sobre la infraestructura tecnológica apropiada, que también fue uno de los factores que fuimos atendiendo. La poca difusión de las políticas, la falta de un plan de continuidad y responsabilidad de cada área involucrada, y la insuficiencia de personal requerido, ¿no? Pero esto no nos detuvo, porque de todos modos tuvimos aciertos, muchos aprendizajes que nos da, por ejemplo, el esquema de comunicación efectiva, que tuvo un gran impacto sobre el personal para la delimitación de las responsabilidades que cada uno de los integrantes de este equipo tiene que llevar a cabo de manera correcta, pero también que nos dé insumos para poder ser más eficientes de manera continua. Que las políticas sean adoptadas por el personal involucrado también es uno de los aciertos que tenemos, y que la atención y soporte que nosotros proveemos pues motiva a los usuarios a seguir usando esta solución. Quiero también mencionar que tuvimos impactos no esperados, pues durante la implementación de esta arquitectura, pues se da la pandemia de COVID-19, que nos vino pues no a detener, sino a acelerar el paso para que podamos tener
una solución integral que no se detuvo durante la pandemia y que pueda dar este servicio de manera correcta hacia las nuevas necesidades de los estudiantes y profesores, ¿no? La rápida adopción de las herramientas de Office 365, que ya también brinda un abanico de opciones necesarias tanto para la comunicación como para la parte de ofimática. También el mismo proveedor, Microsoft, provee de capacitaciones, tanto de manera, pues ellos con su tecnología y del lado de la coordinación de tecnologías también nosotros proveemos capacitación hacia el personal, entonces esto aceleró la adopción. También mencionar que cada componente de arquitectura pues está alineado con prioridades institucionales, de tal forma que mantenemos la pertinencia en ese aspecto. Y pues resaltamos la parte de la gestión del talento humano para determinar, identificar estas características y potencializarlo sobre las áreas correspondientes. Y bueno, pues también mencionar que la optimización de los recursos, acompañado de la innovación y la adopción, es muy importante por parte de los profesores y alumnos, ¿no? De hecho, pues creo que se complementan para que esto sea posible. Hasta acá es donde terminamos, quiero terminar esta presentación. Quiero agradecer al equipo de la CGTIC, de la universidad, a todos, es un resultado de todos, igual al departamento de educativa, del cual formo parte, y que es un gran equipo que ha logrado también la implementación de estos servicios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Ahí te agradezco si dejamos de compartir. Bueno, les recuerdo de poder hacer preguntas. Ahí, Juan Pablo, a mí me dejó de salir, me parece, no sé si siguen apareciéndole para hacer preguntas a los asistentes, ¿sí? Porque yo tengo una pantalla donde estaba mirando y me parece que no lo estaba viendo más. Bueno, mientras tanto, bueno, ahora nosotros hay otro autor que, ¿me escuchan todos? Así, ¿no? Solo porque veía algunos congelados. Ah, perfecto. No, les decía que teníamos otro autor que lamentablemente no nos está pudiendo acompañar en la presentación, pero bueno, como lo bueno de Tikal es que todos los trabajos seleccionados quedan en una publicación, no nos perderemos de esa experiencia. Y la otra cosa que a mí siempre me ha gustado de Tikal es que no solo, digamos, consideramos que es un buen espacio para compartir experiencias de colegas de universidades, sino también que es un interesante espacio para interactuar con distintas empresas, proveedoras de servicios que nos puedan dar su visión, qué cosas están haciendo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, en esa conjunción es que en este momento la voy a presentar en este panel también a Rafaela Werlang, ¿sí? Que va a presentarnos, que es una ponencia que la tituló "El Adaptive Learning es el futuro de la educación", y pregunta si están preparadas las redes de educación para ello. Y les voy a comentar que Rafaela es parte del equipo de ingeniería de ventas de Siena, Brasil, responsable de integrar las soluciones ópticas, Ethernet y de software de Siena en las redes de clientes, ¿sí? Con casi más de 20 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones, trabajó en ESI y en Telefónica, donde apoyó a clientes en toda Latinoamérica y capacitó a sus especialistas. Rafaela también trabajó en Nortel desde el 2000 al 2007, antes de la adquisición por parte de Siena. Y bueno, y Rafaela habla español, ahí, o sea que va a poder hablarnos directamente en español, pero también en portugués y en inglés con fluidez. Así que son los distintos idiomas en los que se está traduciendo las charlas. Bueno, y tiene una licenciatura en Ingeniería Electrónica de Unicamp y un MBA en Gestión de Negocios Globales de IBM EC. Bueno, Rafaela, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla.
Yo creo que ahora sí ya pueden ver mi pantalla. Muchas gracias nuevamente. Estoy aquí entonces para comentarles un poquito acerca de las redes de telecomunicaciones que nosotros vamos a tener que tener en producción para que se pueda tener exactamente todas estas herramientas que mis compañeros Pedro y Felipe presentaron y muchas otras. Entonces, ya sabemos que estamos hablando de cambios en la educación hace mucho tiempo y una de las razones por eso es que las profesiones están cambiando muchísimo y cambian a cada día. Nosotros sabemos que las profesiones del pasado, muchas ya no existen y las profesiones que nosotros tenemos hoy tampoco sabemos si van a seguir existiendo por mucho tiempo. La automación, la robotización son cosas reales que ya están empezando en muchos de los países más adelantados en el proceso, pero es algo que va a pasar con todos nosotros ciertamente. Ya aquí vemos, por ejemplo, cuáles son las carreras que están en riesgo en muchos de los países que ya están un poco más adelantados. Entonces vemos que, por ejemplo, casi el 40% de las carreras en Estados Unidos, de los empleos en Estados Unidos, están en riesgo de desaparecer porque van a ser sustituidos por robots, van a ser sustituidos por sistemas y procesos de automación, por software o por cualquier otra cosa. Entonces, la educación tiene que seguir eso, la educación tiene que preparar a las personas del futuro, los jóvenes, para este futuro donde la verdad es que nosotros ni siquiera sabemos cuáles serán estas carreras, ¿no? Entonces, tenemos que adelantarnos para un futuro que tampoco nosotros sabemos exactamente qué va a pasar. Es un reto, pero es así que vamos a tener que seguir. Con la pandemia nosotros vimos que se adelantó mucho el proceso de digitalización, entonces la digitalización ya era un proceso continuo, ya era un proceso que se esperaba, pero con la pandemia, con el COVID, ese proceso de virtualización y de digitalización se aceleró muchísimo. Cerca de 1,5 billones de estudiantes fueron impactados por el COVID. Tuvieron que del día para la noche cambiar sus estudios de una clase para clases virtuales, para estudios en casa y remotos. Muchas de las escuelas, ahora que nosotros estamos empezando a pensar en el proceso de volver a estudiar en las escuelas, en las universidades, muchas están pensando en un modelo más híbrido, donde algunos laboratorios y algunas experiencias que funcionaron muy bien durante el COVID, durante la pandemia, van a seguir teniendo herramientas virtuales, van a seguir usando estas herramientas remotas y virtuales, aunque se pueda regresar a la universidad, porque eso se probó que funciona muy bien y que se puede seguir utilizando y puede ser muy interesante, no solamente para los estudiantes, pero también para los profesores. Nosotros entonces tenemos aquí algunos retos, algunos challenges que tenemos claro que preocuparnos con la performance de los estudiantes, tenemos que preocuparnos si los estudiantes están con atención, si están realmente, como dijo Felipe, bajando las aplicaciones, utilizando las aplicaciones y como dijo Pedro también, si estos estudiantes tienen la computadora correcta y tienen el acceso a la red, tienen el acceso a las aplicaciones que están en la nube. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos con eso si vamos a seguir utilizando este tipo de herramienta en el futuro. Tenemos también que garantizar que cada uno tenga oportunidad igual. Entonces, cuando pensamos en escuelas distintas, en universidades distintas, cuando pensamos en países distintos, países que son más ricos, países que son más pobres, ¿cómo hacer para que cada uno de los estudiantes que están ahí, que tienen condiciones financieras diferentes, sociales diferentes, cómo garantizar que cada uno de ellos pueda tener oportunidades iguales
para acceder, para conectarse a las aplicaciones y obtener la misma información y el mismo enseño independiente de su condición financiera o condición social. Y claro, como ya les comenté, prepararlos a esos jóvenes para los empleos del futuro. Ahí vamos a usar cada vez más nuevas tecnologías de enseño. La primera que quiero comentarles es la tecnología de Adaptive Learning, o sea, es el enseño adaptado a las necesidades de cada uno. Entonces, entender exactamente lo que falta a cada uno de los alumnos, a cada uno de los estudiantes, en forzar exactamente esa parte que le falta. Vamos a usar mucho más y cada vez más, y es una parte que le llama mucho la atención a los estudiantes, el augmented reality y virtual reality. Son herramientas que nos van a ayudar mucho. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en clases de biología o en clases de estudio del cuerpo humano, nosotros vamos a poder ver el cuerpo humano virtual con realidad aumentada, con realidad virtual. Vamos a poder hacer laboratorios virtuales casi como laboratorios reales o casi como si estuviéramos realmente todos trabajando directamente sobre el cuerpo humano. Entonces, es una idea muy inteligente, es una idea muy interesante y son herramientas que vamos a utilizar cada día más, cada vez más en toda la educación. También vamos a tener mucho más el AI, la inteligencia artificial, ayudándonos exactamente a entender lo que está faltando y lo que necesitamos poner de información, añadir de información para que los estudiantes puedan entender exactamente lo que estamos queriendo pasarles. Vamos a ver mucho más de colaboración y gamificación. Eso es muy interesante. La colaboración nosotros ya vimos un poquito cuando cuando Felipe comentaba acerca de la aplicación donde alumnos, estudiantes y profesores pueden colaborar con los materiales en la nube. Eso sí, vamos a ver mucho más y vamos a ver colaboración no solamente entre alumnos y profesores de la universidad, pero yo creo que vamos a ver colaboración de todo el mundo. Entonces vamos a ver ahí conexión entre universidades distintas de todo el planeta y todos van a colaborar entre sí, ayudando a enseñar mejor y ayudándonos a ir más adelante. Claro que vamos a tener también herramientas muy avanzadas de video y instrucciones en video de alta calidad. Y claro, la conexión global y nacional de desarrollo, ¿no? de research. Esas son cosas que nosotros vamos a ver cada día más en la educación y las redes que van a soportar estas aplicaciones tienen que estar preparadas. ¿Cuáles son las implicaciones entonces para la red? Cuando nosotros pensamos en todas estas aplicaciones, una cosa muy obvia es que necesitamos de mucho más capacidad, ¿no? Que necesitamos de mucho más banda, vamos a tener que crecer mucho más, pero no es solamente eso. Entonces, claro que sí, vamos a tener que crecer mucho más, porque cuando hablamos de video, cuando hablamos de virtual reality, augmented reality, todo eso, claro, nos pide mucho más capacidad, mucho más banda, pero la verdad es que no es solamente eso, no es tan sencillo así. Nosotros necesitamos de más banda, pero necesitamos también de una red que sea mucho más, que tenga mucho más performance y que sea una red mucho más simétrica. Hace pocos años las redes eran muy asimétricas porque nosotros bajábamos mucha información, pero no regresábamos mucha información a la red. Hoy ya no es así que funciona, porque nosotros estamos aquí, por ejemplo, yo estoy bajando el video, pero también estoy transmitiendo el video al mismo tiempo. La banda que consumo de download y de upload es casi similar. Y vamos a ver que eso va a seguir, vamos a necesitar de esa simetría mucho más adelante para las aplicaciones nuevas también.
Tenemos que preocuparnos con la calidad de esta red porque, claro, si tenemos una congestión o si tenemos un problema en la red, es mucho más difícil convencer a los profesores, convencer a los maestros y hasta mismo a los estudiantes que sigan utilizando estas nuevas tecnologías. Porque si prueban una vez y no funciona, prueban una segunda vez y el resultado no es bueno, es muy difícil convencerlos a quedarse, a intentar nuevamente y a pujar y nuevamente intentar esa tecnología. Entonces, la red sí tiene que ser una red confiable, tiene que ser una red que tenga mucha performance para que no se tenga problema en la experiencia final del usuario. Y además, no podemos olvidarnos de la parte de la seguridad, porque la parte de la seguridad es muy importante, especialmente ahora que tenemos tantas regulamentaciones referentes a datos de usuarios que son disponibilizados en el globo. Entonces, aquí en Brasil, por ejemplo, tenemos una ley nueva acerca de la protección de los datos de los usuarios, y eso es general. Tenemos leyes muy similares en muchos otros países y es una preocupación muy grande que nosotros tenemos que tener en nuestras redes para que se tenga ese tipo de seguridad, para que los datos sean realmente seguros dentro de la red. Bueno, cuando pensamos en esta red que nos va a ayudar a tener una educación del futuro, esa red ya tiene que ser una red que nos va a permitir accesar estas aplicaciones de cualquier lugar, a cualquier momento, y desde cualquier dispositivo. Entonces podemos accesar desde las computadoras en nuestras casas, pero también podemos accesar desde el teléfono, en el tren o en el bus o en el coche, donde estuviéramos. Tenemos que tener el acceso y la calidad tiene que ser buena, porque la experiencia que nosotros vamos a tener, la calidad que vamos a ofrecer, tiene que ser muy similar, independiente de cuál es el método que nosotros estamos usando para conectarnos y desde dónde estamos conectándonos. Vamos a tener mucho más colaboración online, eso significa que vamos a tener que tener ahí una red que sea mucho más confiable, nuevamente. Y bueno, cuando hablamos de real-time connectivity, esta conectividad en tiempo real, nosotros vamos a tener que tener conexiones mucho más rápidas entre data centers, entre las nubes privadas, nubes públicas, y también un punto muy interesante es relacionado con la parte de la computación en el edge, o sea, llevar la computación cada vez más cercano del usuario para que la experiencia sea buena, para que la experiencia del usuario sea mejor. Entonces, son cosas que nosotros vamos a tener que hacer en nuestra red para que se pueda soportar este tipo de aplicaciones y que la experiencia del usuario final sea cada vez mejor. Entonces, al fin, cuando nosotros pensamos en esta red que nosotros vamos a tener que tener para soportar toda esa educación del futuro, es una red que tiene que ser mucho más inteligente que la red que nosotros tenemos hoy. Es una red que tiene que ser adaptable. Esta red empieza con una infraestructura que tiene que ser programable, es una infraestructura que tiene que trabajar, por ejemplo, con funcionalidades virtuales, tiene que trabajar, por ejemplo, con reconfiguraciones, con opciones de programación. Perdón. Tiene que ser mucho más inteligente, tiene que permitir herramientas inteligentes de automación, y también tiene que permitir un control de software mucho mayor para que se pueda hacer todo el cambio que se necesita en esta red y que esta red pueda contestar y pueda responder a los comandos que son enviados dinámicamente. Ustedes pueden contar con Siena para estos cambios en las redes de ustedes. Nosotros estamos presentes en más de 35 países. Ya tenemos bastante experiencia con educación. Tenemos muchos clientes. Ya estamos trabajando con universidades, escuelas,
Estamos trabajando con muchas optimizaciones en redes de educación. Ya estamos presentes en más de 85% de los grandes proveedores de servicio. Y nosotros trabajamos mucho con la parte de desarrollo de software. Ustedes pueden ver que de 7,000 empleados que Siena tiene, más de 2,700 empleados están en el desarrollo. Entonces, es muy importante para Siena estar siempre conectado a lo que es la visión del futuro y todo lo que sea la nueva tecnología, todo lo que sea la red del futuro para todos ustedes. Entonces, cuenten con nosotros. Aquí les dejo 2 direcciones con un poco más de información. Entonces, tenemos la dirección en portugués y tenemos también la dirección en español con un poco más de información y de historias que nosotros tenemos de experiencia con tecnología y experiencia con el sector de educación. Y si quieren contactarnos, ustedes también pueden contactarnos a través de este código QR. Nosotros estamos aquí en el evento con Bedu, con la parcería de Bedu, y aquí ustedes pueden contactarnos a nosotros directamente. Les agradezco muchísimo, muchas gracias, y Ernesto, regreso para ti. Bueno, muchísimas gracias, Rafaela. Ahí les agradezco igual si encienden la cámara, porque así si hago preguntas ya están con la cámara habilitada, y aparte porque creo que ahí Marco o Luis nos van a tomar una foto. Pero bueno, vamos a la parte de interacción. Sí, a ver, yo estaba justo pensando algunas preguntas mientras que llegaban algunas inquietudes que me surgían o reflexiones, y bueno, ahí veo que, pero justo llegaron unas preguntas y que estaban muy alineadas con una de las que estaba pensando, ¿sí? Acá no, los próximos que hagan, si también ponen a quién va dirigida o si tienen alguna preferencia, les agradezco porque quizás va más orientado, ¿sí? Pero bueno, a ver, una que recién hacían, la primera que vi que hacían, dice, en conexión con lo que se charló en la plenaria, me imagino que se refieren a la ponencia de Martin Hilbert, ¿no? Porque dice, si tienen contemplado algo en relación a la tecnología de datos en el contexto académico, la formación o mejora de capacidades sobre curación y publicación de datos, artículos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo, a ver, hago dos subpreguntas relacionadas con esta, quizás para también terminar de orientar y poner algún aporte que tenía ganas de hacer cuando estaba escuchando a Pedro, pero también quizás a Felipe, que tiene que ver con lo siguiente. Efectivamente, como ahí bien planteaba Martin Hilbert, cada vez estamos en una sociedad donde el activo más importante, o uno de los más importantes, son los datos, y es lo que genera realmente valor o ventajas diferenciales a las instituciones, ¿sí? Y salvando las diferencias, y porque tenemos un objetivo distinto a las universidades, pero no deja de ser un elemento para ser aprovechado fuertemente para la misión y los objetivos de la institución, ¿no? Y tengo la sensación, por lo que yo conozco, que estamos subutilizando ese recurso tan valioso que podríamos tener las instituciones, ya sea de los estudiantes, ya sea de los docentes, o inclusive hasta de la propia sociedad con la cual nos interesa interactuar y generarle valor. Entonces, contextualizando esto y en base a la pregunta que nos hacían, le pido primero a Pedro, y después la voy a redireccionar un poquito en relación a Felipe y a Rafaela, pero sí están contemplando dentro del modelo educativo que planteaban, y de la infraestructura y de la plataforma, el aprovechamiento de los datos, ¿no? De los datos ahí algo mencionaron, pero planteaba quizás, supongamos, por parte de los docentes, ¿no? Eso que les permitían, si están viendo videos, y el docente puede entender cómo es el comportamiento de los estudiantes con esos recursos que le están planteando, bueno, o cómo lo han pensado, qué uso están haciendo, cuál es la visión que tienen. Hola, ¿me escuchan?
perfectamente. Bueno, pues por ese lado yo creo que está más enfocado a la parte de del análisis, ¿no? De la información. La ventaja que tenemos aquí al hacer al implementar esta arquitectura controlada completamente por la universidad, es que podemos analizar todo el comportamiento del usuario, ¿no? Con los diferentes roles que él va desempeñando. De esta forma, yo creo que los modelos de análisis y de comportamientos pueden ser factibles para determinar incluso patrones que se van repitiendo a lo largo del proceso educativo, ¿no? Tanto de las clases como la parte formativa. Existe una experiencia en la que podría tal vez encajar en la parte de la tutoría, porque pues existe un seguimiento pues prácticamente permanente del tutor. El tutor es un usuario, una persona que le da seguimiento pues prácticamente permanente a un usuario, un estudiante, ¿no? Eh, Ese seguimiento, el tutor tiene información del estudiante, el cual va a tener que orientar al estudiante pues a mejorar ya sea sus calificaciones o su desempeño en alguna clase. El análisis de esta información que dentro de la plataforma del entorno virtual puede estar produciendo puede ayudar a que el tutor detecte alertas antes de que el estudiante fracase en alguna clase, ¿no? Esa podría ser un empleo que nosotros hemos analizado desde hace tiempo y puede ser algo que apoye a la toma de decisión del tutor hacia el apoyo de su tutorado, ¿no? No sé si esa sería mi aportación. Perfecto. Ahí no sé si Carmen también quieres aportar algo del... Sí, muchas gracias, Ernesto. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta también. Creo que en ese sentido lo podemos abordar desde diferentes puntos de vista. Una es la que ya comentó el maestro Pedro, en el que toda la tecnología relacionada con la parte de la analítica de los datos, el uso orientado precisamente a cómo damos seguimiento a esa trayectoria del alumno y hasta su terminación dentro de la institución, ¿no? Hay otra parte que está más relacionada con lo que es el plan de desarrollo institucional en los ejes estratégicos que tienen que ver con la parte más de la gestión y de la eficiencia administrativa. Realmente se está aplicando como más a esta parte administrativa y allí está planteada una línea de trabajo relacionada con la gobernanza de los datos, que no vemos directamente nosotros, lo ve el área relacionada con la parte de los sistemas, pero que sí tiene la universidad esa intención de seguir trabajando y explotando esta línea estratégica que está más en cuanto a todo lo que son los sistemas de servicios escolares, toda la explotación de esa información que a lo largo de los años se ha generado, ¿no? Entonces es lo que yo podría complementar. Muchas gracias. Perfecto. Y ahí, Felipe, en relación un poco también al planteo, porque lo planteaban también desde los datos abiertos, más referidos a publicaciones y a la investigación, y bueno, y dentro de la... Aprovechando también, digamos, el recorrido que están haciendo en relación al apoyo a la investigación, ¿no? Las tecnologías, más allá de la plataforma también, digamos, ¿cómo están viendo el uso de los datos? Ya sea en la plataforma que ustedes plantearon, ¿sí? Para los docentes, pero también en relación a la integración con el uso de los datos de los propios investigadores, ¿no? Que muchas veces está también, yo siento muchas veces desfasado o no necesariamente integrada la investigación con la docencia, y ahí muchas veces las universidades nos perdemos una sinergia que podría ser muy rica en esa interacción, ¿no? Entonces, bueno, ahí cómo ustedes están viendo el uso de los datos. Sí, muchas gracias.
Sí, es un tema que por supuesto nos hemos analizado, es un tema que es como recurrente y súper importante. El hecho de que si nos comparamos como con los países del primer mundo, por ejemplo, podemos decir, los datos que ellos tienen seguramente también los tenemos nosotros. Lo que puede ser un gran diferencial es que seguramente nosotros no los aprovechamos tanto como ellos sí los aprovechan. Digo, en ese sentido, las herramientas que nosotros quisiéramos poner nuestro granito de arena es precisamente para que desde la trinchera de los estudiantes, inclusive de la trinchera de los profesores, tengan facilidades de la adopción del uso de las tecnologías. Es decir, nosotros idealmente pensaríamos o nos gustaría soñar que con herramientas que nosotros estamos ayudando, un estudiante ya va a tener las habilidades suficientes para poder hacer análisis, para estar explotando los datos que ya están disponibles en su entorno, poder apropiarse de la tecnología y poder hacer uso de la cantidad de datos que puede tener acceso, pero que a veces no los usa porque no sabe usar las herramientas o porque cuando quiere empezar a usarlas, tal vez el problema de una barrera tecnológica o el tema de decir, no tengo quien me dé soporte porque el tema de la instalación puede ser súper complicado y esto crea barreras. Y sí, la intención es precisamente entonces fomentar y ayudar a que los investigadores usen ese tipo de herramientas y que además también queremos propiciar a que no solamente los estudiantes lo tomen como una herramienta para un curso, sino que parte de la intención es que un estudiante pueda armar un ejercicio y este ejercicio lo pueda migrar a clúster de cómputos, a cómputo en la nube, es decir, poder utilizar mayores capacidades, es decir, no solamente quedarse en un ejemplo pequeño, sino ya tener las habilidades y conocimientos suficientes para que el proyecto que ellos hagan, ya sea licenciatura, maestría o doctorado, lo puedan ejecutar y estar utilizando datos para provecho de su entorno. Perfecto. Ahí Liz, bueno, que también lo está acompañando a Felipe, si quieres comentar algo, y de paso también, si de la experiencia que tuvieron, o sea, quizás no comentaron y sería interesante, cuál es el uso que tuvieron por ahora de la plataforma, o de la herramienta, la visión de los profesores que lo están usando, bueno, nada. Okay. Gracias, Ernesto. Me gustaría complementar lo que comentó Felipe con el uso de los datos abiertos. Por un lado, es tan importante poder utilizar herramientas que te permiten explotar y aprovechar la información que tienes, así como generar los contenidos con datos reales que te permitan tomar soluciones. Actualmente, uno de los retos que tenemos nosotros, aprovechando las capacidades de almacenamiento y de procesamiento que tenemos, es colaborar con otras instituciones o con el mismo gobierno para generar datos propios de la región y que a su vez esos datos sean aprovechados por investigación. Ejemplo de ellos, estamos actualmente trabajando en un proyecto que tiene que ver con la recolección de información meteorológica que te puede ayudar a mitigar cuestiones de inundación o cuestiones de vientos o de incendios en la ciudad. Y eso también se puede aprovechar y poner a disposición de toda la comunidad para que encuentren otro tipo de soluciones. Así que creo que es un buen momento para aprovechar las capacidades y las infraestructuras de almacenamiento que actualmente tenemos y la conexión para ponerla a disposición tanto de nuestra comunidad como de otras comunidades. Y otro de los retos a los cuales nos estamos enfrentando y que lo vimos es la infraestructura de datos, pero también a su vez podemos crear infraestructura de contenedores como lo que presentó Felipe para poner a disposición y que otras universidades no tengan que volver a generar sus contenedores, sino a mí me daría mucho gusto viendo aquí a los compañeros de la Universidad de Yucatán que ellos mismos pudieran jalar los ambientes que ya generamos nosotros para que también puedan llevar esas clases a su universidad. Entonces, sí creo que el tener datos abiertos te ayuda a acotar la curva de aprendizaje para
llegar más rápido a los alumnos, que es el objetivo. Perfecto. Y ahí, Rafaela, bueno, no sé si quieres comentarnos algo de esto, pero también había una pregunta que entiendo que era para ti porque la hicieron en el momento que estabas hablando y que decía, ¿consideras entonces que la máquina sustituirá al docente? Bueno, nada, te dejo ambas cosas y seguimos charlando, a ver. Sí, bueno, yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que nos han hablado ustedes. Los datos son importantísimos y tener herramientas que puedan, como inteligencia artificial, como Big Data y todo eso, que puedan trabajar con estos datos y traernos más informaciones que muchas veces nosotros humanos no vemos. Yo creo que es imprescindible. Yo tengo un ejemplo que no es de educación, pero es un ejemplo de cómo datos que nosotros no teníamos ni idea que teníamos, nos pueden ayudar con otras cosas. Es un ejemplo muy interesante de fibras submarinas que mientras el océano se movimienta, las fibras cambian milimétricamente, cambian muy poquito, pero cambian un poquito sus pérdidas. Y estos datos nos pueden ayudar a entender mejor cuestiones de problemas, terremotos o cualquier otro problema que pueda tener en el suelo submarino, y nos pueden hasta ayudar a predecir si vamos a tener terremotos o maremotos o otros problemas. Entonces son sistemas de tecnología, sistemas de telecomunicaciones que los datos ahí están, nadie había nunca mirado eso y de un momento a otro empezamos a mirar y descubrimos que hay otros usos. Y igual vamos a ver eso en todos, por todos los lados. Y estoy cierta de que los datos que ustedes tienen acerca de educación van a ayudar mucho a muchos otros mercados, no solamente de educación, pero van a ayudar mucho a mucha gente. La segunda pregunta, no creo que los educadores van a ser nunca cambiados por máquinas. Yo creo que sí, vamos a usar videos, vamos a usar otro tipo de aplicaciones, pero nadie sustituye el pasaje de conocimiento de una persona a otra. Entonces, no creo que eso va a pasar, al menos no en nuestra vida aquí en los próximos años. A ver, al caso hay una frase, ahora no me acuerdo exacto, de Arthur Clarke, que dice algo así como todo docente que pueda ser reemplazado por una máquina merece ser reemplazado por una máquina. Y digamos, más allá del chiste, creo que es sabia la reflexión, porque de alguna manera creo que quizás o sea, tenemos que ver en qué cosas la tecnología puede hacer un aporte y hasta mejorar lo que está haciendo el docente, y que los docentes nos dediquemos a justamente generar determinados mecanismos y estrategias de aprendizaje que claramente no podría hacer una máquina, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo cosas de esas que hoy se planteaban en la plenaria, de alguna manera cognitivas rutinarias, que son las que más fácilmente pueden ser reemplazadas por una máquina, y quizás no estamos haciendo del todo bien el trabajo, y son cosas que podría hacer mejor una máquina, llevado inclusive a algunas cuestiones que a veces planteamos en clases expositivas y que de repente son mejor plasmadas por un video, y la clase sincrónica puede tener otros usos, ¿no? Entonces, bueno, ahí les quiero hacer, nos quedan unos últimos minutos, así que les voy a pedir brevedad, pero me quedaba pensando a partir de escucharla a Rafaela, pero en realidad me interesaba escuchar la opinión de todos, de cómo están analizando. Ella planteaba la red, ¿no? Pero este tiempo de pandemia, de encierro, y de que todos estamos trabajando más que nunca desde el hogar o desde cualquier lugar, pero menos desde la institución,
nos hace repensar algo que siempre teníamos, ¿no? De que ¿cuál es la red que a mí me interesa de mi institución? Porque en realidad la red es llegar hasta el dispositivo terminal final y ahí, si no logra el objetivo en el fondo, ¿no? O sea, por más que tengamos una super red dentro de la institución. Entonces, bueno, ¿cómo están analizando eso y cómo podrían mejorar? Porque el objetivo nuestro es que esté todo conectado, pero hasta el usuario final. Bueno, no, aunque sean unas palabras de cada uno, nos quedan 3 minutos, veo acá, pero bueno, aunque sea algunas palabras de cada uno antes de cerrar. Yo puedo empezar diciendo que veo que el 5G nos va a ayudar mucho con eso. Entonces, el 5G que estamos esperando aquí, al menos aquí para Latinoamérica en los próximos años, va a traer mucho más capacidad para cada uno de nosotros desde nuestro hogar o desde donde estuviéramos. Y yo creo que vamos a tener ahí mucho menos latencia, la calidad del usuario, la calidad de la experiencia del usuario será mucho mejor. Y mi plata está en el 5G. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer un comentario de esto? Sí, muchas gracias, Ernesto. Creo que es muy interesante esta pregunta que nos haces, porque contra lo que pudiera parecer, creo que a pesar de esta cuestión para las áreas de TIC de saturación, creo que también es cuando más servicios innovadores se han creado, ¿no? Porque, por ejemplo, la necesidad de implementar dispositivos tipo IoT y cuestiones de este estilo, en el cual pues la gente pueda seguir manejando pues bombas de agua, aires acondicionados, cuestiones de una manera pues en este caso remota, ha implicado una necesidad de trabajar a nivel de infraestructura y de telecomunicaciones en reconfigurar muchas cosas, en incorporar protocolos que necesitamos para poder dar este tipo de nuevos servicios que se volvieron totalmente necesarios, ¿no? O acelerados por esta situación. Entonces, yo creo que en ese sentido, esta parte relacionada con infraestructura, con seguridad y con la parte de todo lo que tiene que ver reconfigurar nuestras propias redes, considerando la nube y considerando todos los otros elementos, creo que es donde más ha cambiado esa topología. Muchas gracias. Sí, Liz. Claro, gracias. Para mí hay un gran rezago, es muy distinto el Internet que llega a las grandes ciudades o ciudades medias, hoy lo veíamos, con lo que llega a las pequeñas comunidades. Desafortunadamente te hacen trabajar en las grandes ciudades que tienes un Internet muy bueno, pero la diferencia en la educación es muy distinta a las pequeñas comunidades. Desafortunadamente sí pensamos en 5G cuando todavía no ha llegado un Internet de alta velocidad a poblaciones con menos de 10,000 habitantes, lo cual genera concentraciones de trabajo en las grandes ciudades y de conectividad. Entonces habría que ver cómo proveer un Internet más equitativo y conectado en todo el país para poder trabajar a la distancia y solventar pandemias futuras o poder estar trabajando desde la comunidad del campo, en la playa o en un lugar remoto. Así que perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ver, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero nada, los invito a seguir discutiendo de este o cualquier otro tema en los foros. Entonces, lo que les quiero comentar es lo siguiente, para terminar, que es recomendarles a todos que traten de tener una experiencia de TICAL lo más rica posible a pesar de la virtualidad, ¿sí? Con sus contras, que no nos podemos ver, quedarnos tomando un café ahora que terminaba la plenaria y charlar, pero también con varios beneficios. Entonces, quiero decir que les recomiendo que más allá de escuchar alguna charla, que visiten los stands, que participen de los foros y generen alguna discusión y vean qué opina del resto, o inclusive hasta algunos juegos de gamificación que se han planteado. Así que, nada, los invito, agradezco infinitamente a todos los que participaron exponiendo, a todos los que tuvimos muchos asistentes que estuvieron escuchando, y bueno, nada, y sigan disfrutando de TICAL.
flickering through memories, the Polaroids, yellowed in the sun, longing to be seen. So come and hide with me, hide with me, hide with me. Come and hide with me, hide with me, hide with me. Bright, I called you up just to hear your voice on the machine. Nothing will be like it was, but you will always be my first choice, just as it seems. Hide with me, hide with me. Just got up, something's wrong. I waited up with wounds on my feet. Where will you be? Flickering through memories, the Polaroids, yellowed in the sun, longing to